Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, buenos días a todos. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que tenemos una competición difícil con el tema del mundial, que México está ganando. Mucha suerte para ellos. Pero entonces nos convoca hoy el tema del webinar que les teníamos preparado con AIDA y con nuestros invitados de la Sociedad Venezolana de Ecología, que se denomina el Arco Minero del Orinoco, un riesgo sin precedentes para Venezuela. Entonces, antes de empezar el webinario, les vamos a contar un minutito sobre quién es AIDA y sobre quiénes son nuestros presentadores y sobre el tema de los webinarios en AIDA para que ustedes puedan participar en el futuro. Y posteriormente le daremos la palabra a ellos para que inicien con su tema. Entonces, primero comentarles que AIDA es una organización regional latinoamericana que usa el derecho y la ciencia para defender el ambiente en Latinoamérica principalmente. Tenemos oficinas desde Portland, Estados Unidos, hasta Santiago de Chile, con un equipo de abogados y científicos cuya tarea principal es defender las comunidades y defender el ambiente. Hacemos unas series de webinarios, de la cual esta hace parte de la serie Estudios de Caso, en la cual analizamos varios casos de conflictos extractivos en Latinoamérica. Y tenemos otras tres series, una que se llama El verdadero costo de la minería, en el que tratamos temas un poco más técnicos, otra en la que tratamos temas de monitoreo comunitario de calidad de aguas. Invitamos a dos presentadores de dos países diferentes para que nos compartan su experiencia en cuanto a monitoreo comunitario, si les interesa. Y finalmente tenemos otra serie que es construcción de capacidades, en la cual apoyamos a diferentes organizaciones que necesiten sustento legal, científico en temas muy específicos y hacemos webinars, digamos que un poco a pedido. Después de explicarles esto, los invitamos pues para que nos contacten, para que usen esta herramienta para lo que necesiten y los dejo con Aida Navarro. Vamos a estar presentando tres personas, organizando tres personas y presentando otras tres. Los organizadores son Aida Navarro desde Ensenada, México, Emilia Carrara desde San Francisco, Estados Unidos, y yo, Andrés Ángel, que soy el asesor científico de la Organización Interamericana para la Defensa del Ambiente desde Bogotá, Colombia. Entonces, bienvenidos al webinario y conozcan por favor a nuestros panelistas. Muchas gracias, Andrés, y muy buenos días a todos, asistentes y panelistas. Muchas gracias por su interés. Entonces, bueno, les voy a dar una breve semblanza de lo que se va a tratar este seminario. El título es El Arco Minero del Orinoco, un riesgo sin precedentes para Venezuela. Venezuela ha destinado en su territorio un área más grande que Guatemala para hacer minería en el corazón de la Orinoquía, zona que agrupa a las llanuras del Orinoco, de las más importantes del continente. Allí se desarrolla el megaproyecto conocido como el Arco Minero del Orinoco, que ya está generando daños ambientales incalculables. El propósito de este seminario es dar a conocer de la mano de los expertos que a continuación les presentaremos la historia del proyecto, así como sus daños y riesgos para el ambiente y para la salud humana. Como les comentó Andrés, tenemos a tres panelistas a quienes les agradecemos muchísimo su presencia y su preparación para este seminario. En primer lugar, les presentaré a Vilisa Morón. Ella es bióloga, estudiante de maestría, de la maestría en Conservación y Ecología del Paisaje, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, líder regional de jóvenes profesionales de la Convención Mundial de Áreas Naturales Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En siguiente lugar, nos hablará Françoise Cavada. Ella es maestra en Ciencias en Ecología Experimental, estudiante de doctorado en Conservación y Manejo de Recursos Marino-Costeros. También es miembro de la Sociedad Venezolana de Ecología y de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Sociedad de Biología de la Conservación. Trabaja en el programa EDGE de la Sociedad de Zoología de Londres. Y finalmente, les presento también a Bram Ebus, antropólogo y criminólogo, especialista en crímenes estatales corporativos, periodista de investigación en América Latina y tiene varias publicaciones sobre conflictos socioambientales.
También es consultor de International Crisis Group y lleva conflictos mineros en Venezuela, por lo cual ganó la beca Pulitzer del Center on Conflict Reporting. La dinámica de este seminario será la siguiente. Primero tendremos una breve introducción por parte de Vilisa. A continuación, Bram nos compartirá algunas fotografías y algunas de sus experiencias. Y finalmente tendremos una presentación de Vilisa y Françoise. Y después de las presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas. En su panel, en el panel de control de GoToWebinar, hay una sección para que ustedes puedan hacer sus preguntas por escrito. Los invitamos a hacerlas en cualquier momento durante el seminario y nosotros iremos respondiendo por escrito las que podamos y también asignando a los panelistas las preguntas que les correspondan para que al final las podamos hacer en voz alta. Entonces, bueno, con esto les dejo por ahora con los presentadores y muchas gracias por su participación. Vilisa, ¿lista? Días. Sí, buenos días, te escuchamos. Ok, chévere. Déjame compartir la pantalla. Ya estamos viendo tu pantalla. ¿Sí? Ok. Sí. Esto. Chévere. Y ahí ya está en modo presentación. ¿Sí? Sí, estamos viendo la presentación. Ok, buenísimo. Ahora sí ya debe estar todo bien. Bueno, disculpen que no pueda colocar la cámara en la historia de Venezuela. Como ustedes mencionaron, yo soy la presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, la cual fue fundada por un grupo de biólogos en 1985, los cuales sintieron la necesidad de que hacía falta un espacio en el cual se promoviera y se contribuyera con el avance y la dirección de los estudios en ecología, la conservación y el manejo racional e integral de los ecosistemas y los recursos naturales en Venezuela, así como por organizar reuniones científicas periódicas. Uno de los productos más importantes de la Sociedad Venezolana de Ecología es la revista científica Ecotrópicos, que por muchos años fue líder en Latinoamérica y que, bueno, que ahorita estamos retomando. Otra actividad súper importante de la Sociedad Venezolana de Ecología y que nosotros ahorita en la Junta Directiva hemos tratado de impulsar, sobre todo por la situación en la que nos encontramos actualmente en el país, es emitir opinión sobre las diferentes problemáticas ambientales y ser asesores en temas relevantes de nuestra área de estudio. Es por ello que luego del decreto del Arco Minero o la Zona de Desarrollo Nacional Estratégica Arco Minero en Orinoco, al realizarse con la ausencia de la consulta pública, en conocimiento de la crisis institucional que vive el país, sobre todo después de que hubo una eliminación del Ministerio del Ambiente y ha venido en transformación con nombres distintos, fusionándose y desligándose de otros organismos, vimos que era necesario poner a disposición del público general la mejor información científica disponible sobre las posibles implicaciones de un proyecto de extracción de la magnitud del arco minero, sobre todo en un área que es capital natural de interés nacional y regional. Es por ello que ustedes ven acá en la presentación la portada de nuestra edición especial que salió hace poco, hace como 2 semanas, si no me equivoco, luego de 2 años de un trabajo bien arduo, donde logramos compilar diferentes aspectos en los que este desarrollo minero podría tener implicaciones desde el punto de vista social, ambiental y para el desarrollo sostenible del país. En esta edición especial nos unimos, establecimos alianzas con la revista Explora, que es un nuevo proyecto de Alberto Blanco, fundador de Río Verde, una revista bastante importante en Venezuela que da a conocer las maravillas naturales, la geografía y la ecología del país. Y también nos aliamos con Provita, que es una ONG líder en Venezuela en la conservación y educación ambiental, y tiene bastante reconocimiento internacional. Esta revista ya está disponible
al público, pueden leerla online o descargarla, y el paso siguiente es poder conseguir fondos para su impresión y poder llevarla a los sitios donde no es fácil conectarse, donde no tienen computadoras, pero es necesario que tengamos ciudadanos en conocimiento de las implicaciones de este proyecto para ser verdaderos contralores. Y bueno, como Aida comentó, no ha pasado la... A ver. Ya, porque no quiere pasar la diapositiva. Pasa. Ok, ahora sí. Como Aida comentó, el arco minero fue decretado en febrero del 2016 vía decreto presidencial. La idea de este decreto fue establecer una zona para la extracción minera con la explotación de minerales como el oro, el coltán, el diamante, el hierro, la bauxita, entre otros minerales, y esta área abarca aproximadamente más de 111.000 kilómetros cuadrados, que es más grande que Panamá, más grande que Portugal, más grande que Cuba. Con respecto a Venezuela, esta franja que vemos acá, con estos 4 polígonos, está ubicada al sur del Orinoco. El Orinoco, como ustedes saben, es el tercer río con mayor caudal a nivel mundial, y es una cuenca binacional que compartimos con nuestros hermanos colombianos. El arco minero representa el 12% de nuestro territorio. Estos polígonos se dividen de acuerdo a los diferentes minerales que se pueden conseguir ahí, las condiciones del suelo y las condiciones geomorfológicas que van a determinar cuál va a ser el tipo de explotación a realizarse de acuerdo a las concesiones que se otorguen. El plan del gobierno, cuando se hizo este decreto, que no pasó por los caminos regulares, como les comenté, no se hizo la consulta pública, tampoco fue discutido por el Poder Legislativo, sino que fue una orden que vino solo de la presidencia. Entonces, no cumplió con la legislación, está en una zona que es enorme y con una importancia desde el punto de vista de la biodiversidad y como un capital natural de nuestro país. Pero hay 2 cosas que son las que más nos preocupan, que pueden ocurrir con un desarrollo minero de esta magnitud. Estamos claros que la extracción minera no se va a hacer en toda el área ni de forma simultánea, va a depender de las licitaciones, que para el momento del decreto había interesadas 35 empresas extranjeras, y el objetivo es que sean empresas mixtas, con un 60% del gobierno venezolano y un 40% de las empresas extranjeras, además de la participación de los mineros artesanales y la minería a mediana escala. Los 2 aspectos más preocupantes, el primero es que la actividad minera no se va a limitar ni espacial ni temporalmente a esta zona delimitada por el decreto. La intensidad de los impactos ocurridos por la extracción dependerá de una celosa supervisión y de una planificación que tiene que ser impecable, para que incluya programas de disminución, mitigación y compensación de los impactos ambientales y sociales, para lo cual se requiere la participación ciudadana, de ciudadanos en conocimiento, de ciudadanos con herramientas para poder ser efectivos controladores, y necesario, vital, que haya una transparencia en la información provista, que debe ser pública y de fácil acceso. Y hasta el momento, luego de 2 años del decreto, no existe información disponible, o por lo menos la información disponible no es la oficial. No se sabe exactamente cuáles son las negociaciones, no se sabe cómo es el proceder, y esta no transparencia hace que la alerta sea aún mayor.
pero ya Abraham les comentará un poquito de esto más adelante. El segundo aspecto que nos preocupa es que las minas artesanales y de mediana escala son las que es más difícil controlar y supervisar, y las que hasta el momento, desde hace unos cuantos años, han venido contaminando y generando problemas sociales y ambientales, son las de mayor relevancia, o las que se han ido diversificando y aumentando exponencialmente desde el decreto en el 2016. Mientras que la minería, las empresas mineras de gran escala, todavía no están en funcionamiento. Las potenciales ganancias es, por lo menos en el corto plazo, beneficios económicos, fuentes de empleo en condiciones, no son las mejores condiciones, pero efectivamente son fuentes de empleo. Si el dinero se invierte de forma adecuada, entonces puede que existan desarrollos tecnológicos y que haya una mejora en los servicios básicos en las ciudades y los poblados al sur del Orinoco, que son una de las poblaciones con menores condiciones económicas y poblados en los que efectivamente es necesario hacer una inversión. En contraparte, tenemos como pérdidas la deforestación y degradación, la diseminación de enfermedades, que ya es un hecho, que es de conocimiento, el repunte que ha tenido de casos maláricos en toda Venezuela, en especial al sur del Orinoco, en donde se está desarrollando la actividad, la degradación de fuentes de agua, la pérdida de recursos naturales aprovechables como el pesquero, y los diferentes casos de violencia y degradación social que suelen ser consecuencia de este tipo de inversión. Además, nuestro sur del Orinoco es una zona súper importante porque en ella conseguimos dos regiones altamente biodiversas: la Guayana, que es la zona de mayor extensión, y la Amazonía, que está en esta zona de acá, en donde ocurre un hecho natural súper curioso e importante, que es en el que dos cuencas grandes, como la cuenca del Amazonas y la cuenca del Orinoco, tienen conexión por el brazo del río Casiquiare, que saca agua del Orinoco y la vierte en las del Amazonas. Con respecto a la Guayana, creo que deben estar escuchando un sonido de gol en la universidad, que todo el mundo está viendo el partido. Con respecto a nuestra Guayana, toda esta zona pertenece al escudo guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo, en donde conseguimos mesetas denominadas tepuyes. Acá vemos una vista panorámica del río Orinoco. Hay espacios del río en donde su cauce puede medir hasta 2 kilómetros de longitud. Acá vemos un tepuy muy famoso, es el Cerro Autana, que está en el Amazonas, en el estado Amazonas de Venezuela, y que en las etnias, en los pueblos originarios, lo suelen reconocer como donde estaba el árbol de la vida. En estos tepuyes, sus condiciones particulares, por ser mesetas con cimas planas y muy abruptos, entonces en estas cimas toda la biodiversidad se ha diversificado, entonces tenemos muchas especies endémicas que solo se consiguen en esta cima, y de hecho de una cima a otra cima las especies son totalmente diferentes. En esta imagen vemos la laguna Leopoldo y algunos representantes de la flora guayanesa. Otra de las riquezas que tenemos al sur de nuestro Orinoco son los diferentes
saltos que caen de estos tepuyes. Acá vemos puya. Y además, en la Guayana venezolana están representadas el 60% de las especies de plantas superiores que han sido registradas para el país, más de 50.000 artrópodos, y por supuesto un componente súper importante es el cultural. En toda nuestra Guayana, en diferentes sectores, hay 20, donde esta riqueza arqueológica que no ha sido tan aprovechada. Ahora doy el pase a nuestro compañero Braneus, que les va a dar un poco más del contexto social y económico del arco minero. Bram, no te escuchamos. ¿Puedes abrir tu micrófono? No, no te escuchamos. Ya. Hola, buenos días. Creo que ya funciona la conexión. Ya. Listo. Bueno, mucho gusto y gracias por conectarse desde varios países. Creo que Andrés hizo un error diciendo que México iba ganando, porque entiendo que perdieron 3-0, pero ya para los participantes ya que Correo ganó de Alemania, están calificados de cualquier forma. Bueno, ya que no estoy acá como reportero de fútbol, voy a seguir con la presentación. Yo soy investigador holandés, soy criminólogo. Durante los últimos años en Latinoamérica me he dedicado sobre todo a la investigación de conflictos mineros en países como Guatemala, Perú, pero sobre todo Colombia. Hace 2 años, 1 año y medio más o menos, me enteré que Venezuela, que fue un país que casi no conocí, firmó un decreto llamado el arco minero, que para mí fue una gran sorpresa, ya conociendo Venezuela sobre todo como un país petrolero, lentamente entendiendo que la renta petrolera no ha generado tanto prosperidad para Venezuela y sobre todo no una economía sostenible. Después me provocó mucho saber que este país, entrando en ese entonces ya lentamente la crisis fuerte, apostó mucho a la megaminería, que para mí me parece una profundización del modelo rentista que no fue lo esperado y una oportunidad perdida para apostar a economías diversificadas. Entonces, bueno, primero también quiero dar mis gracias a AIDA y la Sociedad Venezolana de Ecología para organizar este webinar muy importante, ya que el tema del arco minero no queda muy cubierto en Latinoamérica y a veces siento que es el secreto extractivo más grande de Latinoamérica. Así que nosotros, con el grupo Info-Amazonía, que es un colectivo de data periodistas en Brasil, y el diario venezolano que se llama El Correo del Caroní, decidimos el último año juntar las fuerzas para una investigación de campo, para realmente empezar a identificar qué es este arco minero y qué representa. Para nosotros fue importante identificar si la amenaza en el arco minero realmente viene del lado de los multinacionales. Al firmar el decreto, el presidente Maduro explicó que había una fila de 150 multinacionales de 35 países que tenían interés en invertir al arco minero y emprender una gran variedad de proyectos.
en toda mi ingenuidad al llegar a Venezuela, empecé a buscar a estas multinacionales y a mirar si también el impacto de la supuesta mega minería se deja compartir con Colombia, Perú o países con modelos extractivistas que ya conocíamos. Pero me di cuenta que no era así. Los 150 multinacionales de que hablo Maduro no las he visto. Al gran proyecto minero no lo he visto. Lo que sí he visto al llegar a la zona al sur del Orinoco es una minería informal y que es ilegal de una escala enorme. Ya conocí la minería ilegal en Colombia, en ciertas zonas donde ya está causando una problemática hace siglos realmente. Pero la escala de la minería informal en Venezuela fue algo muy sorprendente, pero ahí no participan las empresas decretadas del gobierno. Los que están, por decirlo así, gobernando el arco minero son grupos al margen de la ley, tanto venezolanos, tanto como colombianos. El Estado Bolívar, sobre todo, está en control de dos grupos. Un grupo se llama el Pranato o los Pranas, que tienen su origen en el sistema de los cárceles y desde ahí mandan una red muy grande, tanto de tráfico de drogas, de extorsión, de minería ilegal, y hay una otra banda que se llama el sindicato. El sindicato, como el nombre más o menos quiere explicar, tiene sus raíces en los sindicatos del sector de construcción en las ciudades Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, donde los sindicatos extorsionaban para obtener contratos de obras grandes, pero como que ya se cayó al sector de construcción, los sindicatos lentamente empezó a dedicarse a la minería. Mientras tanto, les voy a compartir unas fotos que fueron tomadas por mí mismo y por Wilmor González, que es periodista del Correo del Caroní, al estar en la zona del arco minero. Entonces, bueno, para seguir con la panorama de cuáles sectores ilícitas están dominando la minería en Venezuela. Entonces, hay los dos bandos venezolanos, del nombre Pranes y sindicatos, pero también en gran parte hay grupos guerrilleros colombianos que están penetrando cada vez más y más al Estado venezolano. La guerrilla colombiana ya tiene un vínculo histórico con Venezuela, ya que las FARC sobre todo entró después del año 2002 para mover secuestrados, fondos, armamento y productos de contrabando al lado venezolano por la frontera, donde tenían más seguridad, ya que tenían buenos vínculos con el gobierno chavista. Ya que las FARC se demovilizó, que eran unos grupos disidentes, y sobre todo tenemos identificado el Frente 1, 16 y 40 que están operando al lado venezolano a la minería ilegal. También el ELN, que ahora mismo se encuentra en diálogos de paz con el gobierno colombiano, está en Venezuela y se dedica mucho a la minería de coltán en el estado Amazonas, y a la minería de oro también en el estado de Amazonas, pero hace poco nos dimos cuenta que los ELNs han penetrado el estado Bolívar, donde están cómplices a masacres de décadas mineros y también 5 líderes Peimón, que es una etnia indígena. Esos hechos ocurrieron cerca del pueblo Guasipati, que se encuentra en un punto foco. Espero, les voy a compartir una mapa para que puedan ver mejor. Aquí en este mapa, por empezar, les comparto la frontera colombo-venezolano. Aquí el estado colombiano Vichara y Guainía, y el otro lado de la frontera el estado Amazonas a Venezuela. Aquí hay la presencia mayor de grupos guerrilleros que, por un lado, se dedican a la minería ilegal, pero también a rutas de contrabando donde llevan los minerales a Colombia. Aquí, a la capital de Amazonas, parte de Ayacucho, hacia arriba hay reservas grandes de coltán que están extraídos por grupos indígenas, muchas veces por presión de los eleanos, y después son traficados para Colombia. Aquí en otro mapa les muestro el arco minero en su integridad. Aquí donde tengo el ratón, que se ven como un cruz, se ven Upata, y desde Upata hacia el sur
a lados de esta carretera que dirige hacia Brasil, hay varios enclaves mineros tradicionalmente controlados por los planes y los sindicatos, donde ahora mismo también está penetrando el ELN colombiano. Entonces son estos grupos ilegales que determinan la parte ilícita de la minería en Venezuela, pero no quiero olvidar de mencionar lo más importante, y es que estos grupos tienen sus vínculos con el ejército venezolano y con la Guardia Nacional. Cuando yo fui a la zona minera, me di cuenta que la zona está totalmente militarizada. Hay alcabalas cada cuantos kilómetros de la Guardia Nacional, y acercándome a las minas hay muchos puestos de control del ejército. Ellos ahí dominan más bien el transporte y compran o reciben el oro y la vacuna de bandas venezolanos que operan las minas ahí. Entonces, para intentar explicarles un poquito mejor cómo funciona este arco minero, Maduro quería invitar un sector internacional y desarrollar un sector minero moderno con tal vez beneficios, pero no reconociendo si fue su verdadera intención. La realidad de hoy en día muestra que el arco minero es un sancocho de ilegalidad, y el decreto del arco minero es más bien una chaqueta de legislación puesto a un sector ilegal. O sea, a mi visión, están tratando de legalizar el robo de recursos naturales por bandas y por sectores de las fuerzas públicas. Venezuela en los últimos años no ha producido mucho mineral. Aquí les tengo una mapa de la producción al junio 2018, y ustedes pueden ver 2003 1.6, 2014 1 y 2015 0.6, que son producciones muy bajas anuales. Pero yo tengo entendido de tanto fuentes militares, fuentes de empresas pequeñas y mineros, que al mes están sacando varios toneladas, y a nivel anual se están hablando de entre 20 y 30 toneladas de oro. Y si esas son las cifras oficiales que presenta el Banco Central de Venezuela, donde debería llegar todo el oro, implicaría que más que un 90% del oro sale por supuestos caminos verdes, o sea, en otras palabras, que son rutas de contrabando. Para entender bien quién opera esas rutas de contrabando, ya miremos al lado colombiano, donde, bueno, por supuesto son grupos guerrilleros y disidentes que controlan esas rutas, pero también hay una ruta tal vez más importante, y es hacia el Caribe, donde Curazao y Aruba funcionan como islas de trampolina para la llegada de esos minerales, para después acceder a mercados internacionales. Quien opera esas rutas es una investigación que todavía falta hacerse, pero ya tenemos buenas indicaciones que son rutas operadas por los fuerzas estatales venezolanos, y después sale por las zonas francas de tales islas para mercados internacionales. El panorama de las empresas que sí lentamente se han presentado en el arco minero son todas empresas mixtas, donde el Estado, como explicó Belice también, tiene un parte mayoritario, y una empresa privada o extranjera una parte más pequeña, pero no hay muchas de esas empresas. Hemos visto, por ejemplo, en el pueblo que se llama El Callao, una empresa que se llama Munsol, donde hay un anuncio muy grande de la empresa, pero yendo detrás de este anuncio, uno encuentra bandas armadas y formas de explotación con mercurio, que igual en Venezuela sigue siendo ilegal. Entonces ahí entendemos con este ejemplar que el sector ilícito está sacando la cantidad más grande de oro. La empresa minera más reconocida de Venezuela es la empresa Minerven. La empresa Minerven, aunque presenta cifras de producción bastante alto, sabemos que ellos casi no están produciendo, pero que compran todo el oro del sector de la minería ilegal. Entonces lo que vemos en el arco minero es más bien una cleptocracia, donde la élite política de Venezuela, tanto como los altos mandatos en el ejército, controlan la explotación y las rutas de contrabando, y ellos se rinden mucho con el proyecto, pero al Estado venezolano, tanto como la ciudadanía, que era casi nada de beneficios.
Un tema muy importante que también tocó Ulises es que ¿por qué no sabemos tanto de este arco minero? Es que yo creo que al propósito hay una falta de información muy grande, no hay estudios de impacto ambiental, no han hecho consultas previas obligadas con pueblos indígenas y para destacar, en el estado de Bolívar hay 198 comunidades indígenas que no fueron consultadas. También no sabemos qué tan grandes son los depósitos que realmente tiene Venezuela porque no se han hecho los estudios oficiales. Entonces Venezuela pretende tener la segunda reserva más grande del oro, pretende tener una de las reservas más grandes de coltan, tanto como de diamantes, que suena muy atractivo para inversionistas, pero realmente no hay las evidencias para realmente saber si tienen tanto. Si vamos al tema de los 198 comunidades indígenas que viven en el estado de Bolívar, y también es importante mencionar que el estado de Amazonas, donde hay una mayoría de comunidades indígenas, de una cierta forma está vinculado al arco minero. El arco minero se sobrepone con el estado de Bolívar y por un decreto del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, la Amazonía o el estado Amazonas no se puede tocar. Igual en el estado de Amazonas hay mucha minería ilegal y estos minerales también tienen como destino los mismos frutos de contrabando o las mismas empresas que compran de la minería ilegal. Entonces, a mi visión, el estado de Amazonas también está implementado en el arco minero y ahí vive una población indígena muy grande. Lo que nosotros hemos entendido es que los indígenas no tenían forma de oponerse a la llegada del sector minero. A veces, de bajo fuerza de grupos armados, tiene que participar en la minería ilegal, tiene que vacunar al oro. Y hay casos en el estado de Amazonas donde también hay comunidades indígenas esclavizados que tenían números tatuados en sus espaldas para que las bandas mineras pudieran identificar cuál esclavo por número. Hay niñas menores indígenas secuestradas de sus comunidades para a la fuerza trabajar como trabajadores sexuales en las minas. Y también hay una ruta de trata de blanco entonces entre esas comunidades y las minas. Los conflictos mineros tienen un vínculo también muy grande con la crisis. Mucha gente de zonas urbanas como Caracas, Maracaibo, Valencia, a veces que tienen diploma de abogado o que son cirujanos, no tienen cómo trabajar o cómo sobrevivir, entonces migran al arco minero para dedicarse a actividades de minería ilegal para poder hacer sustento a su familia. Esas personas son trabajadores migrantes que vienen por unos meses a las minas, donde se encuentran con poblaciones indígenas con fuertes problemas de salud y una escasez de medicamentos y con mucha violencia. Entonces aquí también hay unas enfermedades muy epidémicas como la malaria. El estado de Bolívar tiene una población de más o menos 2 millones de habitantes, pero ya según cifras oficiales más que 10% de esa población ya cuenta con malaria y no hay medicamentos. Entonces, ¿cómo uno obtiene alguna forma para curarse de esas epidemias? Es que la única moneda que hay es oro, ya que estas zonas no tienen acceso a dinero en efectivo. La moneda son unos gramitos de oro que intercambian por medicamentos, por alimentos, por cualquier cosa. Pero no todas las personas tienen acceso a los medicamentos y también vemos a las cifras disparadas en zonas mineras de malaria que hay un fuerte problema de la migración que ya mencioné desde las ciudades. Entonces, una persona de Caracas, por ejemplo, viaja al arco minero, va a trabajar en un pueblo como Tumaremo o El Callao, donde no hay hospedaje para toda la gente. Entonces, hay unas lagunas muy grandes que son las lagunas de la minería ilegal, donde están trabajando muchas personas que en las noches duermen alrededor de esas lagunas en hamacas. Como quitaron la capa vegetal, no hay sombra y el sol pega muy fuerte a las lagunas donde hay un crecimiento acelerado de las larvas de malaria que tienen fácil acceso a las personas que duermen en las hamacas alrededor de las minas. Entonces la epidemia se dispara rápidamente y
por ejemplo, una persona de Caracas que viene por unos meses, no solamente vuelve después de Caracas a su familia con unos gramos de oro, pero también con una enfermedad. Y eso también tiene que ver con la migración, y acá hay muchos refugiados venezolanos que llegan a Colombia, que cruzan sobre todo por Cúcuta, donde ya hay altos índices de malaria también, porque también viene con el refugiado. La comunidad indígena no tiene una forma de oponerse además a la minería, porque la contaminación que está causada por la minería ilegal, que choque no solamente con su agricultura de subsistencia, pero también con su forma de ver el mundo. O sea, la cosmovisión que tienen de respetar la tierra, de dar a la tierra lo que toma uno, no tienen más sostenibilidad por la contaminación muy alta de mercurio y la deforestación causada. Y esas personas ahí también tienen una ruptura con su propia cultura, lo que a veces dirige a aceptar que la minería es la única posibilidad de seguir dándose un sustento. Entonces, para lentamente ir terminando la presentación, quiero llamar la atención a algo que me parece muy importante, y es que el arco minero es algo que se está presentando ahora hace 2006, 16, pero la minería en Venezuela ya existía hace más años. Pero ya al legalizar el sector minero en Venezuela, tenemos mucho temor que eso es un sector en expansión. Mirando también la necesidad en las personas por la crisis dirige a que muchas más personas van a zonas mineras, y que también las mismas fuerzas estatales no ven otra solución de enriquecerse sino con el saqueo de recursos naturales, y lo mismo va para los bandos. Entonces, para mí, algo que tenemos que vigilar es sobre todo el expansionismo de grupos guerrilleros hacia zonas alejadas a la frontera colombiana y más cercano a la frontera con Brasil y Guyana. Entonces, bueno, por ahora quiero darles las gracias por escuchar la presentación. Estaré acá pendiente para preguntas y poder profundizar un poquito más el tema. Muchísimas gracias, Bram. Súper interesantes, muy impactantes las imágenes y muy interesante la información. Vamos ahora a cederle el espacio a François Cavada, que nos va a dar su presentación. ¿Estás listo, François? Disculpa, yo voy a hablar un poco primero del tema. Perdona. Sí, claro, Vilisa. Muy bien, entonces le cedemos la presentación ahora a Vilisa, y a continuación de Vilisa concluirá François, y después seguimos a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, para continuar, y voy a hablarles rápidamente, darles como un paseo. Pueden tener más detalle en la revista, pero queremos aprovechar el tiempo de las preguntas. Venezuela es un país que tiene bien representados sus sistemas naturales en las áreas naturales protegidas, aun cuando estas no son manejadas de forma efectiva, están cumpliendo con su función de proteger los ecosistemas y ralentizar los impactos sobre estos. En este mapa pueden ver solo los parques nacionales, y vemos cómo al sur del Orinoco están los parques de mayor extensión. Uno de los más conocidos es Canaima, porque por muchos años fue un centro turístico donde venían personas de todo el mundo. Este gran parque que ven aquí, que se llama Parque Nacional Caura, es un parque inconsulto. Es un parque que fue decretado por el gobierno nacional. Luego del decreto del arco minero se comenzó a generar toda una polémica, y ellos dijeron, bueno, para vernos más verdes, vamos a decretar un nuevo parque nacional,
y el Parque Nacional Caura dentro tiene monumentos naturales y otros parques más pequeños, y vemos cómo termina solapándose dentro de la poligonal del arco minero. La preocupación con las áreas protegidas es que, aunque sean solo pocas las que se solapan con el arco minero, el impacto no se va a quedar contenido dentro del arco minero, sino que ya en algunas áreas protegidas, históricamente, ha existido la minería ilegal y ahora se está intensificando. Esta es una imagen de la Gran Sabana, lo que podemos ver cuando estamos en el Parque Nacional Canaima. Este es el mapa de los monumentos naturales. En el caso de la Guayana y del estado Amazonas, estos monumentos básicamente están protegiendo los tepuyes. Entonces, uno de los más conocidos son los de la Sierra Maigualida y los tepuyes orientales, donde está Roraima y Cuquenán. Acá vemos a Cuquenán. Dentro de las áreas que están al sur del Orinoco y potencialmente en peligro o amenazadas por las consecuencias de las actividades mineras, tenemos el refugio de fauna silvestre de la tortuga raúl, que limita hacia Apure y Colombia y la parte del arco minero, en donde está la tortuga más grande de dulce acuícola y que está amenazada por su consumo sin control. De las amenazas a las áreas protegidas, tenemos la expansión de la frontera agrícola y urbana. Esa ha sido como la amenaza histórica, sobre todo hacia el norte del estado Bolívar, la minería y el turismo sin control, que de unos años para acá, por la crisis en Venezuela y el tema de violencia al sur del Orinoco, ha disminuido. En esta imagen vemos claramente lo que hace la minería artesanal. Este es el Parque Nacional Canaima. Vemos algunas imágenes de los diferentes tipos de minería. Por lo menos acá tenemos una balsa, y esto es cuando se hace minería alrededor de los ríos. Hay una cifra que en el 2006, en un seguimiento que se hizo, en 2 meses, se deforestaron aproximadamente 200 hectáreas de bosques en un bosque que está entre el Parque Nacional Canaima y la Reserva Forestal de Imataca, en lo que es la explotación de las cristinas. Un tema bien polémico, que también por muchos años y varias organizaciones se estima que se han vertido al menos 5 más importantes. Hay evidencias de contaminación en los ríos Guaynamo, Paragua, Cuyuní, Caura y otros, y esta contaminación hace que el impacto de la extracción minera pueda tanto ir cuenca arriba como cuenca abajo con los peces, y afectando a las poblaciones. Hay estudios en donde la población yecuana y sanemas, sus mujeres, en 92% tienen índice por mercurio más elevado que lo permitido por la Organización Mundial de la Salud, lo que pone en riesgo a un 32% de estas mujeres a tener partos en donde los niños tengan problemas neurológicos. Una de las consecuencias más impactantes de la minería es la deforestación y la pérdida de hábitat. Esta masa boscosa la han ido a buscar en el río y van entrando hacia las masas boscosas, y como esta imagen vemos diferentes partes a lo largo, en toda la extensión de lo que es el arco minero y también hacia el sur. Los ecosistemas presentes dentro de la poligonal del arco minero que están en peligro son las sabanas abiertas y las arboladas, los bosques caducifolios y semicaducifolios, que son aquellos bosques en los que la época de sequía pierden amenazados en todo el país. Entonces, además, ahora con el arco minero los estamos amenazando y replegando en la zona de la Guayana. Uno de los ecosistemas que está en las zonas bajas de la poligonal del arco minero son los bosques siempre verdes, el cual en Venezuela no se conoce como un ecosistema amenazado, pero
con la extracción minera y debido a la particularidad de que son unidades ecológicas muy particulares, lo que está al pie de la Sierra Baigualida es diferente al bosque siempreverde que está en otro tepuy. Entonces estamos exponiendo a perder nuestra biodiversidad, aunado a que los suelos de la Guayana son muy pobres en nutrientes, por lo que la recuperación natural o la restauración en estos ecosistemas es poco viable. Acá vemos cómo se está haciendo minería en lo que es un morichal. Los morichales son ecosistemas súper importantes para los peces, porque suelen crecer en estos lugares y hay muchos peces de ornato que sacan de los morichales. Las consecuencias de mayor impacto, tanto nacional como internacional, con respecto a la deforestación, es el aumento de la temperatura. En lo que es la cuenca del Amazonas, es el país que se ha mantenido con una tasa de deforestación elevada, a diferencia del resto de países que la están disminuyendo, y que el CO2 liberado por la deforestación, por la pérdida de los bosques, contribuye con el 15% de este gas de efecto invernadero, que su acumulación, como sabemos, es lo que está reteniendo calor y propiciando el cambio climático. Además, al tú deforestar, al quitar toda la masa boscosa, se origina un descontrol en la retención y el flujo del agua. Y recordando que son suelos muy pobres, entonces esto es lo que hace que la recuperación sea poco viable. Y ni hablar de la pérdida de especies con la pérdida de su hábitat. Entonces, esta acción, que en principio vemos local, que vemos que es para Venezuela, termina sumando a la problemática global del cambio climático. Por lo que el arco minero es una apuesta peligrosa y no pertinente. En este momento no tenemos instituciones sólidas que garanticen el debido proceso, por lo que estamos exponiendo nuestro mayor capital, que es el capital natural. Doy paso a François. Aló. Muchísimas gracias. Entonces vamos ahora a tener la sesión de preguntas y respuestas. Excelentes las presentaciones, muy agradecidos. Entonces, vamos a algunas de las preguntas ya tratamos de respondérselas por escrito, algunas las vamos a hacer en voz alta. Entonces comenzamos. La primera pregunta es una pregunta para Bram, que dice, sin embargo el gobierno dice que ya ha hecho las consultas a los 198 pueblos mineros. Esto sale en las páginas de gobierno. ¿Qué piensa usted de eso? Pregunta Dorisha Monsalvedam. ¿Aló, me pueden escuchar? Sí, por favor, Bram. Vamos a responder un par de preguntas y después seguimos con la presentación de François. Bueno, entonces espero que me puedan escuchar. Al respecto de la consulta previa, bueno, para mí no queda ninguna duda sobre la consulta, es que no fueron hechos. Al gobierno, yo sé que ellos pretenden haber consultado un montón de comunidades indígenas, pero realmente no es así. Es que hay requisitos internacionales muy claros de cómo se hace la consulta, y igual no se lo puede hacer sin un estudio de impacto socioambiental previo, y ya que estos estudios no fueron hechos, no hay la información para basarse en tal consulta previa. Yo conozco dos comunidades en la zona de Paraguasa, donde también el gobierno se promueve mucho el argumento que ya fueron consultados los indígenas, pero no es así. Es que lo que ha pasado es que había contratación de
a las comunidades indígenas que están trabajando con la empresa, hacen sus fotos con los indígenas, promueven sobre todo eso como la licencia social con la comunidad. Pero eso también es a veces casi de forma amenazante, como están implementando los comunidades indígenas en esos sectores mineros, pero una consulta con debida diligencia, con información abierta y con realmente una votación a la comunidad de que sí o no quieren el proyecto minero. Eso no ha pasado, no conocemos ningún ejemplo donde esto ocurrió. Perfecto, gracias. Y preguntan también que si la Gold Reserve, ahora como empresa mixta, siembra minera, ya está efectivamente instalada en la zona. También es pregunta para ti, Bram. Bueno, también es una pregunta con una respuesta bastante fácil. Sabemos de la Gold Reserve que fueron expropiados por el expresidente Hugo Chávez y eso dio pista a la empresa por el tratado con Canadá demandar al Estado venezolano y ganarse una mega multa que Venezuela no podía pagar. Entonces, ¿qué hicieron? Es igual pedir la multa, pero con unos pagos más adelantados y reganaron el proyecto. Ahora, bueno, formaron nueva empresa con el Estado que se llama Siembra Minera, pero yo he estado muy cerca a la localidad donde quieren implementar el proyecto y bueno, pues por favor, esa empresa nunca se va a desarrollar porque ahí hay más que 10.000 mineros ilegales con bandas armadas a su alrededor. En este escenario no va a empezar ninguna empresa pronto. Muchas gracias, Bram. Entonces, bueno, vamos a continuar con la presentación de François y terminando la presentación seguimos con otras preguntas y respuestas. ¿Estás lista, François? Sí. Gracias. Lista. Bueno, muchas gracias por el espacio y gracias a todos los asistentes al webinario por quedarse, ¿no? Yo voy a hablar un poco sobre los impactos transfronterizos. Como bien Vilisa y Bram lo han expuesto, la actividad minera no se limita solo a la zona que ya está decretada, que de por sí es enorme, sino que ha habido una proliferación de la minería que era ilegal, que ahora es legal, pero siguen siendo prácticas ilegales, como el uso de mercurio. Pero además, el hecho de que los sistemas naturales están conectados entre sí. Entonces, efectivamente, los impactos ambientales no se van a quedar probablemente dentro de las fronteras de Venezuela, sino que van a afectar a nuestros vecinos, ¿no? Para entender esos impactos transfronterizos tenemos que entender primero cómo es la influencia del Orinoco dentro de la zona, ¿no? En el Caribe, como Vilisa lo dijo, el Orinoco es el tercer río más grande en términos de la cantidad de agua que vierte al mar, con unos 38.000 metros cúbicos por segundo de promedio anualmente, ¿no? Y esa descarga, bueno, varía obviamente de acuerdo a qué tanto llueve o no en sus cuencas, es decir, el régimen de lluvia y sequía. El Orinoco, que es esta, si siguen a mi ratón, el indicador del ratón, que es una flechita, esta es parte del cauce del río Orinoco, y se vierte al mar por el delta del Orinoco, por acá. Tiene una influencia durante todo el año muy fuerte en Trinidad y Tobago, que las ven acá, y por supuesto el nororiente de Venezuela. Pero además tiene una influencia en lo que llamamos patrones oceanográficos dentro de todo lo que es la cuenca del Caribe. Los patrones oceanográficos engloban cosas como corriente, que no solo tiene una influencia en el clima mundial, sino también que pueden actuar como barreras físicas, tal cual como una pared, para todas las cosas y organismos que se encuentran en el mar. Entonces, para explicar aquí brevemente, esta es lo que conocemos como la corriente de Guayana. En ella sale parte, aquí está por donde fluye el Amazonas hacia el mar. Y parte de esa descarga del Amazonas entra y se une a la corriente de Guayana. Luego, el Caribe, una de las entradas de agua más importantes que tiene desde el Atlántico, es la que se llama corriente del Caribe, que ocurre más o menos a esta altura, ¿no?
pero entra entre varias de las Antillas Menores. El Orinoco, que descarga por acá, cuando se une con estas corrientes, actúa como si fuera un acelerador, un pedal de acelerador de un vehículo, e intensifica la corriente del Caribe. Esto crea unos movimientos que de hecho es lo que determina qué cosas van hacia este lado del Caribe oriental y qué cosas van hacia este lado del Caribe occidental. Aquí, estas son imágenes satelitales y como ven, los colores que van más hacia el rojo significan que hay una mayor cantidad de aportes que vienen de la tierra a través de los ríos. Como ven, la diferencia entre estas imágenes tomadas en enero, que sería como la época de sequía o de menor lluvia, en los pedazos de la cuenca de Venezuela del Orinoco, es contrastante con esta de agosto, donde se ve que la influencia del Orinoco llega incluso hasta Puerto Rico y La Española. Entonces, ahora que vimos de forma general esto, bueno, ¿eso qué significa para nuestros países vecinos? Bueno, el hecho de que esas corrientes determinen qué entra y qué no entra a qué zona, tiene una importante repercusión en los recursos pesqueros. ¿Por qué? Porque tanto los peces como los camarones, que son crustáceos, y casi todos los recursos que nosotros sacamos para alimentación, autosustento o incluso para venta en la mayoría de las islas del Caribe, ¿cuánto hay en dónde? Se determina precisamente por las corrientes. La otra cosa es que esa materia, toda esa descarga que ustedes vieron en la foto anterior, está llena de nutrientes y eso sustenta, es el soporte de lo que son las redes tróficas marinas o lo que normalmente conocemos como cadenas alimenticias. Además de esto, obviamente, dada la gran deforestación, la tasa en aceleración que llevamos de deforestación gracias a la minería, parte de los efectos de la deforestación es que el suelo que queda descubierto cuando llueve se lava y esos sedimentos entran al río. Sedimentos que además están cargados de mercurio de las mismas actividades. Todo eso, tarde o temprano, va llegando hasta el mar. De hecho, ya hemos tenido históricamente conflictos con Trinidad y Tobago por la cantidad de descarga de sedimentos y el daño que le hace a sus arrecifes coralinos, ¿no? Sobre todo en el caso de Tobago, que vive del turismo. El Producto Interno Bruto, la representación del turismo del Producto Interno Bruto es considerable. Y nosotros estamos teniendo un efecto allí. Para el 2006, en un estudio que tomaron muestras de sedimento, fue un estudio de línea base, tomaron muestras de sedimento en esta zona de acá, donde mi ratón está señalando. Ya esos sedimentos contenían una concentración de mercurio que estaba por encima de los límites establecidos en la legislación venezolana. Eso fue en el año 2006. El problema con el mercurio es que están los sedimentos, cositas como los camarones ingieren partículas donde hay mercurio. El camarón se puede ingerir 16 partículas de estas, luego viene un pez y se come 10 camarones y así se va multiplicando la cantidad de mercurio a través de la trama trófica o cadena alimenticia hasta que un ser humano se consume un pescado que se comió muchos camarones. Y así es como ocurre la intoxicación con metales pesados, ¿no? A nivel local, la repercusión más importante efectivamente va a ser la parte de la intoxicación, los contaminantes y la afectación a la circulación local. Eso sería básicamente Trinidad y Tobago y lo que sería la península de Paria de Venezuela, ¿no? Y la distribución de organismos que se une a lo que ya está sumamente amenazado, que son los arrecifes coralinos, del cual dependen
casi el 60% de la población que vive en el Caribe Oriental, ya sea de manera directa porque son pescadores, o de manera indirecta de los servicios ambientales que se derivan de ellos, porque son operadores turísticos que trabajan con submarinismo, u hoteles que tienen vista al mar y las arenas blancas. Todos esos servicios se van a ver afectados. Como Bran lo mencionó, obviamente uno de los grandes perdedores son nuestros pueblos originarios o indígenas. Tenemos más de 20 grupos distintos de pueblos originarios en la zona de influencia, no dentro del arco minero del Orinoco, en la zona de influencia. Y como bien Bram lo mencionaba, una de las amenazas más fuertes es la pérdida de la cosmovisión. Yo viví en el área trabajando con varias comunidades pemones entre el 2010 y el 2013. Y efectivamente ya la minería había comenzado la minería ilegal, a introducirse dentro de las áreas protegidas, con muchos indígenas siendo partícipes y abriendo minas, efectivamente, sencillamente porque no, dado la crisis, su otra actividad económica, que era el turismo, pues se vio mermada cada vez más, ¿no? Aquí les comparto un extracto de un informe que fue preparado por la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas, que me parece que comunica de muy buena manera uno de los impactos, que es la minería destruye la economía de la naturaleza, la producción que hace la misma naturaleza de bienes y servicios que son necesarios para la vida. Más allá de nuestra teoría del buen salvaje, de que los pueblos indígenas dependen directamente de los recursos naturales y los saben usar de forma sostenible, nosotros también dependemos de los recursos naturales y de nuestro capital natural. Desde las frutas y los vegetales que nos comemos, que salen de la tierra, sean de forma industrializada o no, o sean orgánicos, hasta la computadora que estamos utilizando para estar en este webinar, que probablemente tiene oro, no sabemos si de Venezuela o no, dentro de sus componentes electrónicos, pero el hecho es que todos necesitamos de los recursos naturales y de nuestro capital natural. Y este proyecto pone en riesgo a los pueblos indígenas, no solo por la pérdida de su cosmovisión, sino obviamente por los riesgos sociales en cuanto a la prostitución y las enfermedades infecciosas. Para el año en el que yo vivía ya fue en el Parque Nacional Canaima, esa era una de las comunidades indígenas con mayor incidencia de VIH, obviamente debido a la cercanía y el intercambio con las minas. En estos momentos no hay estadísticas oficiales del gobierno, pero probablemente esa cifra ha aumentado, ¿no? Ay, disculpen que la presentación no pasa. El mensaje que nosotros queremos dar, básicamente, es el tratar de informar a la mayor cantidad de personas sobre lo que está sucediendo, porque una de las estrategias del gobierno ha sido, como bien Bran lo dijo, el desinformar, el no tener información. Efectivamente es una chaqueta legal para actividades ilegales. Lamentablemente en el caso de la minería siempre lo ha sido, solo que ahorita es muchísimo mayor. Esta área es sumamente sensible, no solo para Venezuela, por la gran biodiversidad y lo único de sus ecosistemas, y lo que representaría ante la amenaza del cambio climático, en el cual creo que todos nos vemos en riesgo y requiere la acción de todos, sino porque efectivamente tiene consecuencias que traspasan las fronteras. A través de los sistemas naturales por el Caribe, hacia el Caribe, y con los impactos sociales y económicos efectivamente con nuestros vecinos Colombia y Brasil, porque está en una zona fronteriza, efectivamente. El aumento en enfermedades infecciosas, con la gran migración y movimiento que se ve dentro del arco minero, tanto hacia Brasil como hacia Colombia, Curazao y Aruba,
efectivamente en algún punto va a trasladar esa carga hacia esos países, y nosotros lo que queremos es tratar de levantar conciencia y apoyo para detener en lo que se pueda la expansión de la minería, de estas prácticas ilegales, y tratar de implementar programas de mitigación lo antes posible. Bueno, muchas gracias, y creo que ahora vamos a la parte de preguntas. Muchísimas gracias, François. Gracias a todos los panelistas. Sí tenemos bastantes preguntas, así que de antemano les pedimos una disculpa si no logramos hacerlas todas. También aprovecho para recordar a todos los participantes que los materiales de este seminario se los vamos a compartir en los próximos días. Les enviaremos por correo electrónico una liga y podrán acceder a los materiales dentro de la página de AIDA. Solo ténganos un poquito de paciencia porque requerimos un par de días para subir toda la información y la grabación, pero se las haremos llegar. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos, después de las que hicimos hace un momento a Abraham, dice, buenos días, hace algunos años en MINAM, me imagino que es Ministerio del Ambiente, realizamos gestiones para instalar el Consejo de la Cuenca Hidrográfica del río Caroní. ¿Esto funciona? Me gustaría saber su opinión. No sé quién de los tres pudiera responder. Sí, Dilisa, no sé si quieres que yo responda. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, vale, responde tú. Bien, sí, el Ministerio del Ambiente de Venezuela, que fue creado formalmente como tal cerca de los años 60-70, si mal no recuerdo, se enfocó mucho en la parte de la protección de cuencas. ¿Y por qué? Porque efectivamente esa área es estratégica desde el punto de vista de mantener el microclima, mantener esas cuencas para mantener el Orinoco, que en ese punto era estratégico porque las dos ciudades como más desarrolladas en esa zona, que son Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, en ellas se desarrollaba la extracción de hierro de forma bastante organizada, la verdad, y salían las exportaciones a través del Orinoco. Entonces era muy importante mantener los cauces, y muy importante mantener protegida la cuenca. Es por ello que en el mapa que mostró Vilisa, ustedes vieron que las áreas protegidas de mayor extensión se encontraban justo hacia el sur del Orinoco, porque la visión para ese entonces del gobierno era proteger las zonas estratégicas, además porque los ríos de esas cuencas alimentan la represa del Guri, de la cual se produce la energía que suple a 60% de la demanda del país. Lamentablemente en estos momentos ese esquema ya no funciona, igual que la mayor parte de los programas que habían de monitoreo para lo que sería la zona del Caura y del Caroní. Sí, lamentablemente ya en estos momentos, sí, aunque exista el nombre y la página web, no se está implementando nada. Muchas gracias, François. La siguiente pregunta, tampoco, bueno, se las hago a los tres, a ver quién la puede responder. Dice, ¿me podrían comentar cómo se implementan los mecanismos de compensación en Venezuela? ¿Existen bancos del hábitat? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, nosotros ahorita a nivel institucional tenemos un vacío en diferentes oficinas que deberían existir, como la de compensación o la Oficina Central de Cambio Climático, entre otras, porque ha habido muchos cambios. Entonces, primero en el 2015 tuvimos la eliminación del Ministerio del Ambiente, que fue creado en 1976, fue el primer Ministerio del Ambiente en Latinoamérica. En 2015 se elimina el ministerio y se decide fusionar con el Ministerio de Hábitat. A los meses se
decide que no, que ya no va a estar en el Ministerio de Hábitat, que entonces es el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Entonces, históricamente había no había una continuidad en el manejo en los últimos 15 años, con el recambio que ha habido tan alto de directores y ministros, entonces es como si todo el tiempo se comenzara de cero. Y estas oficinas no existen. Empresas, por ejemplo, PDVSA, ellos tienen en su organigrama las oficinas que deberían encargarse, para el caso petrolero, de los diferentes planes y de la compensación. Pero a nivel legislativo, que exista y se esté ejecutando un plan de compensación, no, eso no es desconocido, ¿no? La gestión ambiental acá no es muy buena. Gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿se han hecho comunicaciones o acercamientos con el gobierno colombiano para tratar de controlar las rutas de tráfico? Bueno, lo voy a responder yo. Yo voy a tener comunicaciones con ciertos sectores del gobierno colombiano y tengo que decir que el parte de la frontera donde se presenta más el contrabando de minerales es justamente un parte de la frontera colombo-venezolana donde no hay casi no presencia de las instituciones estatales, hay algo de presencia de la Armada por rutas fluviales, pero se deja caracterizar más por territorio en control de grupos guerrilleros y disidentes. Entonces, el Estado colombiano no tiene a la vista esta parte de la frontera. Toma en cuenta que también la frontera colombo-venezolana es la segunda frontera más larga de Latinoamérica. La primera es entre México y Estados Unidos, pero después es Colombia-Venezuela, que es una frontera de más de 2.200 kilómetros. Colombia sobre todo tiene a la vista partes de frontera, más con la Guajira y al norte de Santander, sobre todo la frontera con Cúcuta, porque ahí llega la ola más grande de refugiados venezolanos, tanto que ahí hay presencia de grupos al margen de la ley que controlan los trochas o los puntos de cruce de frontera informal, y ahí se está presentando mucho conflicto. Pero justamente la frontera con Guainía, Bichara y en Venezuela, el estado Amazonas, se deja caracterizar por muchos ríos. La frontera es hecha por el río Orinoco, pero aquí hay muchos tributarios y otros ríos donde es fácil entrar Colombia y después esconderse realmente a lo que es la selva ahí. Y hay un descontrol completo por parte de las autoridades colombianas, y al otro lado de la frontera, al lado venezolano, claro que hay presencia estatal, sobre todo por la Guardia Nacional, pero ahí están completamente cómplices ante el contrabando. Listo, Bram. Mil gracias. Yo tengo aquí un par de preguntas también muy interesantes. Entonces quería tocarlas un poco. Bueno, principalmente nos preguntan mucho sobre temas legales, ya los vamos a abordar. Eh, pero entonces me gustaría saber, digamos, hay muchas personas preguntando sobre cosas particulares en sus países, legislación. Y nos gustaría saber, digamos, para Bilisa y François, pregunta Jessica Molina si el área territorial que ocupará el arco minero o que ocupa el arco minero, porque ya es una realidad, cuenta con alguna categoría de protección, es decir, es una área natural protegida, y si es un área protegida, si tiene un uso tangible o intangible. Entonces, para cualquiera de las dos. Hola. Bueno, ya voy a poner un momento el mapa. Yo tengo todavía la opción de compartir, ¿o la tiene Fran? Te la podemos dar en este momento. La tengo yo. Sí, por favor. Listo. Ok. Entonces, sí, ¿Ya están viendo mi presentación? ¿Sí? ya. Ok. En el mapa
que está por aquí. Bueno, dentro de la zona del arco, por decreto, gerenciada, por decirlo de alguna manera, por los militares. Entonces, el decreto impide, textualmente lo dice, ahorita no recuerdo el artículo, pero hay un artículo donde dice que cualquier actividad que quiera realizarse allá, en todas estas 4 zonas, tiene que pasar por permisos del gobierno nacional, que va a estar dirigido por la Fuerza Armada Nacional y el Ministerio de Minería Ecológica, que fue creado luego del decreto del arco minero. Entonces, las zonas, las áreas que tienen algún tipo de denominación de protección, como es la Reserva Forestal de Mataca, que está en esta zona, se supone que ella sigue conservando su designación y que ahí se deberían estar haciendo las actividades que dice su plan de ordenamiento. Pero la zona forestal de Mataca fue desafectada hace algunos años y se permitió dentro de la reserva forestal la minería. Y otra cosa es que históricamente las reservas forestales en Venezuela, lo que ha ocurrido es que se extrae la madera hasta que ya deforestan todo y termina quedando una zona totalmente deforestada, donde hubo una transformación completa de la cobertura vegetal. Entonces, dentro del arco minero tenemos acá, en la esquinita, el refugio de fauna silvestre que les comenté de la tortuga rau, que colinda por todo el límite en esta zona. Tenemos acá la Reserva Forestal Mataca y ahora el nuevo Parque Nacional Caura sí queda dentro del arco minero por esta zona y se supone que ahí se debería respetar lo que es el Parque Nacional, pero como les comenté, fue un Parque Nacional inconsulto. Entonces, es complicado, ¿no? Desde el punto de vista institucional. Perfecto, Vilisa, mil gracias por la respuesta. Bram, ¿tienes otra pregunta? Bram, Vilisa o François, tienen otra pregunta muy interesante, muy general, que dice, ¿cuál es la extensión de afectación de la minería ilegal actualmente? Es decir, ¿cuántas hectáreas han sido deforestadas del total de extensión del proyecto del arco? Si es que se tienen datos y de dónde se pueden obtener estos datos. Bram, no sé si tú tienes datos. Nosotros hemos tratado de buscar y hay pequeñas estimaciones de hace unos años. Y es difícil porque entrar a la zona y tener puntos de validación desde abajo no es tan sencillo. Se está ahorita trabajando en estimar a través de sensores remotos e imágenes satelitales. Lo que pasa es que ese proceso lleva un poco de tiempo porque la zona tiene muchísima nubosidad, entonces las imágenes hay que trabajarlas bastante. Hay un colega en el IBIC y otro con la organización Provita, que efectivamente ellos están trabajando en esa estimación en estos momentos. Vilisa, no sé si tú tienes algún estimado. No, los estimados que están son anteriores al arco minero, que fue el proyecto de Amazonía en Riesgo, donde está incluida toda la zona del sur del Orinoco por ese pequeño espacio que tenemos en la cuenca amazónica. Y esas estimaciones son para el 2000, creo que la más actualizada es para el 2013. Y entonces, lo que pasa con la minería ilegal al sur del Orinoco es que es un proceso que tarda en detectarse, entonces es una tasa acumulada. Entonces, el proceso está ocurriendo ahorita, pero vamos a ver el efecto es en unos años. Y cuando lo vemos es una tasa que supera la tasa de deforestación promedio nacional. La tasa de deforestación promedio nacional para el 2015 es de 0.67, si mal no recuerdo. Y lo que se estima es que para el sur del Orinoco esa tasa acumulada sea del 3%. Entonces, el trabajo que están haciendo en Provita, vamos a poder ver los resultados porque todavía no los hemos visto en el simposio que estamos organizando en el Congreso
el primer Congreso Latinoamericano y del Caribe de Conservación que se va a hacer en Trinidad. Juan Carlos va a llevar para allá los resultados y va a ser el primer lugar donde se va a dar a conocer esta investigación que ha estado haciendo Provita con sensores remotos, análisis espaciales para determinar el efecto de la minería ilegal en todo el sur de Orinoco. Bueno, y para complementar esta respuesta, yo estoy de acuerdo que es un impacto que se va a tardar bastante. Claro que hay mucho tardo-bosque para ya implementar las minas físicas, pero igual por la aplicación en el futuro de formas de extracción con mercurio, con cianuro, hay un impacto ambiental que lentamente también va forestando por fuera del límite de las minas físicas. También toma en cuenta que no todas las minas se van a poder observar por imágenes de satélite, porque también, por ejemplo, en el sector del Callao, alrededor hay muchas minas que sí se pueden ver, pero también hay muchas minas de socavón o de túnel que están debajo de la tierra y van a tener un impacto ambiental muy grande, pero desde el primer día no se puede ver la deforestación. Y para, bueno, repetir tal vez una vez más que el Arco Minero es un proyecto que tiene puesto sus zapatos de niño, o sea, van a crecer más y va a tener una huella mucho más grande también en el futuro. Listo. Entonces, para continuar con las preguntas legales, les quiero presentar a una persona que está aquí conmigo en la oficina de Bogotá, que es Juana Hoffman. Ella es nuestra abogada, una de las abogadas que trabaja con nosotros, y de pronto para los temas legales ella les puede dar un poquito más de luz a 3 preguntas que nos parecen muy importantes. Y la primera, podríamos empezar con ¿qué se puede hacer desde el ámbito internacional o qué instrumentos existen para prevenir que un Estado tenga impactos ambientales transfronterizos y cómo controlarlo? Entonces, Juana, te dejo con todas las personas. Bueno, buenas tardes o buenos días para todas y para todos. ¿Me puedes dejar ver la pregunta? Digamos, Andrés me dice que hay una pregunta, digamos, sobre qué acciones se pueden hacer en materia internacional. Tenemos entonces que la opinión consultiva no reconoce por primera vez el derecho al ambiente como un derecho autónomo. Esto es muy importante porque es, digamos, este primer reconocimiento a nivel internacional. Siempre cuando nosotros hacemos litigio internacional, nos había tocado ligar el derecho al ambiente con el derecho a la vida, con el derecho a la dignidad, etcétera. Ahora, al ser un derecho autónomo, nos permite entablar acciones de litigio, por ejemplo, ante el sistema interamericano de derechos humanos, bien sea corte o comisión, dependiendo, digamos, de cómo lo queramos hacer, alegando este derecho. O sea, hay que también tener en cuenta que esta opinión consultiva es simplemente un primer paso. Digamos, es que la Corte está abriendo el campo de aquí para adelante, nos toca seguir construyendo, digamos, todo el contenido realmente del derecho al ambiente sano, que va mucho más allá de la opinión consultiva, la cual, resalto, es un gran avance en materia internacional. Hay que tener claro que en materia internacional no tenemos una corte especializada en derecho ambiental, entonces para este tipo de litigios pues está el sistema interamericano como último recurso cuando ya se han agotado las vías nacionales y ya, digamos, queremos elevarlo a nivel internacional. Entonces yo diría que esa es una posibilidad que hay que explorar, en la cual se ha avanzado mucho y mucho más, digamos, aún después de la opinión consultiva. Si quieres, miremos cuál era la siguiente pregunta. Creo que hay una que va también con relación a la opinión consultiva, que es esta. ¿Y qué oportunidades? Sí, ¿cómo la comunidad internacional podría incidir en el ordenamiento del territorio? ¿Es posible eso? Pues miren, de hecho, esa es una gran pregunta. Digamos, agradezco mucho de cómo la entidad internacional podría incidir en el ordenamiento del territorio y si esto podría o no ayudar a la situación del arco minero.
tenemos que tener en cuenta, digamos, que el único realmente instrumento que se ha dado en materia de ordenamiento territorial es la Carta Europea de Ordenamiento Territorial, pero esto fue en 1987, que digamos sentó las bases para lo que hoy percibimos en América Latina como el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial se ha concebido como algo absolutamente local. De hecho, nosotros no hemos tenido instrumentos de regionalización de los ecosistemas, lo cual ha sido un gran error, teniendo en cuenta la interconectividad que tiene un ecosistema, por ejemplo, como el amazónico. Si bien hay unos planes y programas que hay entre los departamentos, municipios y distintas entidades territoriales que comparten las entidades, digamos, un ecosistema estratégico como el Amazonas, estos no se han llevado a cabo. Primero, porque no ha habido la disposición política ni realmente los recursos para llevarlo a cabo. Y segundo, porque lidiar con estos intereses sobre los usos de la tierra no es tan fácil. Entonces, yo creo que más que mirar la perspectiva internacional en materia de ordenamiento territorial, hay que buscar alianzas regionales. Y hay que buscar alianzas regionales dependiendo de la, digamos, de la conectividad que tengan los ecosistemas, sabiendo y partiendo de la base que los ecosistemas no respetan límites geográficos, digamos, no respetan límites jurisdiccionales y tampoco los respetan así las afectaciones que tengan. Perfecto. Nos llega otra pregunta y tiene que ver cómo se pueden ejercer esas acciones si Venezuela ya se retiró de la jurisdicción de la CIDH, ¿es cierto? Sí, ese es un gran problema realmente, pero se podría hacer en forma regional. Eh, digamos que habría que explorarlo, pero hay mecanismos y ahí lo ideal sería lograr hacer una audiencia sobre el caso que está, digamos, que está pasando en este momento en Venezuela para traerle a colación a la Corte lo que está pasando, pero el salirse es claramente no reconocer la competencia que tiene esta entidad para solucionar conflictos. Entonces, hay que explorarlo, pero digamos que están en un panorama muy grave. Se podría explorar, digamos, en la protección de la cuenca amazónica, de unas cuencas, y se podría entonces hacer así de manera regional para no meterse con el lío de reconocimiento no competencial. Perfecto, Juana. Mil gracias. Chao, con gusto. Andrés, me parece que Vilisa quería hacer una pregunta. No sé si tengas otro comentario antes de cederle la palabra a Vilisa. Sí, no, ahorita yo tenía, digamos, la respuesta a dos preguntas que me parece interesante tocar y después si quieres, Bilisa vio una pregunta en el chat que le interesó mucho, entonces si quieres le damos paso a ella. Démosle primero paso a ella y después sigo con mis respuestas. Entonces, Bilisa, por favor. Bueno, me dio curiosidad lo que estaba comentando tu compañera. Entonces, ¿será posible que dentro del convenio internacional de diversidad biológica se pueda de alguna forma hacer esa denuncia de cómo se está afectando la biodiversidad de los países vecinos? Cuando se supone que a través de este convenio la idea es poder conservar, proteger y garantizar a largo plazo la biodiversidad. Sí, yo creo que el tema de los convenios sirve mucho para informar y para informar a otros estados de lo que está ocurriendo. Y bueno, depende de cada convenio si tienen ese tipo de, digamos, de sanciones o si tienen, depende del marco de cada convenio. Entonces, este es un tema que a propósito, alguien lo preguntó, AIDA no está trabajando este tema, el tema del arco minero del Orinoco. Nosotros esta es la primera vez que tocamos el conflicto. Entonces, estamos, digamos que, explorando diversos conflictos y siempre estamos tratando de visibilizarlos, pero AIDA como tal no lo está trabajando en este momento. Entonces, habría que ver si en el futuro se puede hacer o cómo se puede colaborar, pero por el momento no estamos adentro.
Bueno, hay dos preguntas que yo quería tocar que son bien importantes. Se las voy a hacer primero a los panelistas y si no, pues yo tengo unos comentarios sobre ellas. Y la primera es, ¿se puede pensar que los yacimientos y recursos mineros que constituyen el arco minero del Orinoco se prolongan hacia territorio colombiano? Eh, que creo que es para todos, es general. Y la segunda es si existe alguna manera de hacer valoración económica de todos los impactos negativos, como cuánto pierde el Estado por una persona enferma o cuánto por una malformación generada, cuánto pierde por suelos que se han contaminado o cuánto por el no uso de los recursos hídricos fruto de esa contaminación. No sé si quieran alguien comentar sobre este tema. Yo puedo comentar sobre la parte de economía ecológica, ¿no? O sea, o de la valoración de, eso sería, se llama como valoración de los servicios ambientales. Ujú. Y eso es una técnica que se ha utilizado mucho en los últimos años para poner en la palestra de la toma de decisiones los sistemas naturales, ¿no? Asignarle un valor. Eso es una espada de doble filo porque hay momentos en los que ese valor efectivamente, muchas veces porque los métodos de cálculo y la información disponible no permiten estimar el valor completo, quedan por debajo del proyecto contra el cual está compitiendo, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Pero en otros casos ha tenido, de hecho, ha sido un argumento suficiente para detener proyectos de desarrollo bastante grandes. Sí se puede estimar, pero esas estimaciones van a ser sumamente imprecisas en primer lugar, la falta de información. La zona del sur del Orinoco siempre ha sido de difícil acceso y ha sido difícil trabajarla. Por eso es que la mayoría de la información, difícil trabajarla en el sentido de que requiere mucho dinero para poder ir hasta allá. No ha habido buenas instituciones que en los últimos años que mantengan las estadísticas actualizadas y en los últimos 4 años sencillamente no ha habido ningún tipo de estadísticas. Entonces esas estimaciones yo creo que no serían precisas. Se tiene que hacer el ejercicio efectivamente. El problema es que está compitiendo con uno de los minerales de mayor valor en el mundo, que es el oro. Ujú. Entonces, si lo llevamos a términos monetarios, lamentablemente porque no tenemos los medios de medir servicios ambientales más allá, no los obvios, ¿no? Que es el cargo en costo que implica una persona enferma, cuántas medicinas potenciales que se puedan descubrir de esa zona, que de hecho uno de los tratamientos para el cáncer de ovario se extrajo de una de las plantas de los tepuyes. Otros servicios, como por ejemplo esa conectividad que hay entre las cuencas y el Mar Caribe, son difíciles de cuantificar porque no los podemos todavía medir de forma precisa. Y por eso esa estimación quedaría por debajo del verdadero valor. Si lo comparamos con el oro, que está por encima del barril de petróleo y de muchos otros commodities, es un gran incentivo. Ese es el problema. En un país donde hay una crisis económica aguda, no hay formas de producción, pero además el gobierno encargado de tomar decisiones en cuanto a cuánto me va a costar una persona enferma, no le importa que la persona se enferme, porque en estos momentos no le está costando nada y no hay consecuencias. Es decir, hay una crisis humanitaria fuerte, no hay medicamentos y no hay personal para tratamiento tampoco. Ese costo para el gobierno en estos momentos es cero. Entonces no hay un argumento de ganancia. No sé si Bram o Evilisa quieren complementar mi respuesta. Hola, sí, voy a añadir un poquito sobre si se extienden las reservas minerales a Colombia también. Claro, Perfecto, que Bram. el arco minero es una zona que contiene mucho mineral y esas reservas son transfronterizas. Por ejemplo, hablando en términos de coltán, ya haber consultado unos expertos sobre, bueno, se puede comparar la situación en Venezuela con la situación
en el centro de África, sobre todo de Congo, donde ya hay muchos conflictos sobre la explotación de coltan, aunque realmente solamente hay actores ilegales controlando esos depósitos. Me contaron que hasta en el escudo guayanés, que va desde Colombia por Venezuela hacia Brasil, puede ser el mayor depósito de coltan en el mundo, pero sin poder realmente verificarlo, pero hay una gran posibilidad. En cambio de Congo aún no hay tanto explotación, pero ya que los grupos se están dando cuenta de la fructiferidad del depósito, hay miedo de la gente porque sí, en el panorama hay presencia de varios actores ilegales al margen de la ley que se puede presentar situaciones congolescas sobre la frontera colombo-venezolana. Y evidentemente también el oro se extiende desde Colombia a Venezuela. Y hay otros minerales como el tungsteno, el torio, hasta uranio que se encuentran en la zona selvática fronteriza con Colombia. En términos de extracción, podemos mirar que a veces se rinden más a Venezuela por bajo costo de explotación de mano de obra y por complicidad de fuerzas estatales, ya que en Colombia hay un marco legislativo diferente en la extracción y Colombia apuesta cada vez más a la criminalización de la minería informal para dar vía a mega obras, que se presta menos para lo que está pasando hoy en día en Venezuela, donde grupos al margen de la ley están saqueando los recursos por el beneficio también de sectores estatales. Entonces, por eso creo que ya estamos mirando una expansión de conflictos minerales sobre los mismos depósitos que hay en ambos países, pero una expansión de conflictos en Venezuela, que claro puede tener un impacto transfronterizo también. Perfecto, Abraham, mil gracias. Ya nos quedan unos 15 minutitos para cerrar el webinario, entonces voy a hacer unos comentarios muy rápidos a las dos preguntas y le doy paso a Ida para que haga una o dos preguntas más de la lista que tenemos y terminamos aquí. Entonces, en cuanto al tema de los yacimientos, es verdad lo que dice Abraham, hay muchos yacimientos que son comunes, depende del tipo de yacimiento. Los yacimientos más antiguos que ya están erosionados, que ya, digamos, el metal o los minerales se encuentran en los lechos de los ríos, obviamente son comunes a los dos países. De pronto hay unos yacimientos particulares en Venezuela, porque esta área queda hacia la parte atlántica, sobre el Orinoco, pero hacia la parte del Atlántico, y los procesos de formación, los ambientes de formación de esos macizos rocosos son diferentes, un poco diferentes a los de Colombia por el ambiente tectónico. Entonces, se pueden encontrar yacimientos muy parecidos o yacimientos un poco más jóvenes en Venezuela, un poco más tal vez antiguos, producidos por diferentes mecanismos que probablemente no sean iguales en los dos lados de la frontera, pero sí hay otros que son bastante similares, como los yacimientos de oro, como los yacimientos de tierras raras, como los que dice Bram en su presentación. Entonces, sí compartimos esta problemática con Colombia, sobre todo con los departamentos de Vichada y otros departamentos fronterizos. Y con respecto a la valoración económica, como lo decía François, sí existen técnicas de valoración económica, se necesita obviamente tener certeza de qué es lo que hay para valorar y se necesita que alguien lo valore. Digamos, una de las primeras cosas que a uno le enseñan en valoración ecológica es que si nadie valora el recurso, pues no tiene sentido hablar de valoración, porque somos los humanos quienes les damos el valor a los recursos, así sea incluso valores culturales, valores de no uso, valores intrínsecos, es decir, el valor de la naturaleza simplemente por existir. Eso también es un valor que se lo damos nosotros y finalmente pues nosotros, mal que bien, tenemos la potestad para decidir sobre ellos. Potestad, entiéndase, como que nos hemos dado esa licencia para decidir sobre la naturaleza, así obviamente esto no sea cierto. Y pues existen metodologías de valoración que se pueden aplicar no solamente económica, sino valoración integral. Es decir, los procesos, ciertos proyectos requieren no solo valoración costo-beneficio, es decir, qué voy a ganar y qué voy a perder, sino metodologías de valoración integral que están recogidas en la bibliografía de la economía ecológica y que tienen que ver con todo este tipo de valoración económica y no económica que podemos asignarle a un área, a un recurso,
a cualquier tipo de proyecto. En este sentido, la minería no puntúa muy alto, no le va muy bien, porque la minería es una actividad que genera impactos a perpetuidad, es decir, costos a perpetuidad, y tiene, digamos que, beneficios económicos y beneficios sociales muy limitados. Esto depende del tipo de minería, depende de la escala. No es que le estemos diciendo a a todos los tipos de minería no, pero digamos en el mundo actualmente sí se puede hacer una distinción entre la necesidad de minerales críticos, que digamos existe un stock que lo estamos usando y que es muy difícil de reciclar ese stock, y existe otro tipo de minería que se está haciendo simplemente por especulación de mercado y porque los minerales son valorados, pero no se reciclan, no se hace minería urbana para intentar volver a utilizar estos minerales, sino que se hace lo que se denomina como minería virgen. Es decir, hacer cada vez más minas que son cada vez menos rentables económicamente, que tienen menos concentración de minerales y que por lo tanto, al disminuir la concentración de los minerales, se requiere hacer más minería, se requiere afectar zonas más grandes y aumentar los impactos ambientales. Entonces, esos son mis dos comentarios a esas preguntas. Seguimos con dos preguntas de ida y ya vamos cerrando el webinar. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, en realidad tenemos muchísimas preguntas. Les agradecemos mucho porque realmente ha estado muy nutrida la participación de los asistentes y desafortunadamente no tenemos tiempo para responder todo lo que quisiéramos. Pero, número uno, pues sí queremos hacerles una invitación a que nos sigan. Vamos a tener una serie de seminarios, como comentó Andrés al inicio. Les haremos enviar en los próximos días un correo electrónico en donde van a poder seguirnos en AIDA, nuestros boletines electrónicos, nuestras invitaciones a seminarios, porque todavía vamos a tener muchos a lo largo del año. Y veo muchos comentarios, muchas de las preguntas están enfocadas, bueno, hay muchos, ¿no? Pero algunas están enfocadas a qué puede hacer la comunidad internacional, qué alternativas hay para las comunidades, qué posibilidades hay de luchar contra estos proyectos desde dentro, qué alternativas económicas hay para las comunidades. Entonces, a mí más bien lo que me gustaría sería invitar a los tres panelistas, incluso también si tú quieres, Andrés, ya que tienes mucha experiencia en el tema, pero me gustaría que hiciéramos los comentarios finales, pero tomando en consideración lo que puedan incluir nacional y las oportunidades para las comunidades. Entonces, no sé si les parece, vamos en el orden en el que presentaron y que nos den sus comentarios de cierre. Y también me parece que por ahí hay algunas invitaciones para un evento en julio, ¿no? Recordarles nada más si quieren invitar a toda la audiencia. Entonces, te damos el micrófono, Vilisa, para todo lo que nos quieras complementar. Desde la Asociación Venezolana de Ecología y el apoyo de AEDA. Y bueno, es importante resaltar que en Venezuela hay varios grupos, organizaciones ambientales, individuales, que están haciendo un esfuerzo sobre todo por lograr detectar quiénes son esos actores que están involucrados en este megaproyecto minero y en difundir información para poder tener, como he dicho en varias oportunidades, ciudadanos que estén en conocimiento y puedan empoderarse para tomar acciones y ser contralores. Dentro de estos 22 grupos está la Asociación Venezolana de Ecología, está la Plataforma contra el Narco Minero y también tenemos Aprovea. En las diferentes redes de estas organizaciones pueden ver lo que se está haciendo y cuáles son las alianzas que se pueden establecer o colaboraciones para poder hacer una presión internacional que, siendo venezolana y viviendo la realidad, sabemos que para el gobierno nacional la presión internacional resulta ser más amenazante, por decirlo de alguna forma, que lo que localmente pueda estar ocurriendo, porque es más fácil para ellos cercar las acciones. Ahorita esta es nuestra primera ventana internacional con ustedes. Tenemos otra
que va a ser en Trinidad, en el Congreso de Conservación. Allá vamos a estar organizando un simposio donde vamos a profundizar un poco más estos temas y vamos a tener la oportunidad de discutir con otros investigadores que tal vez han tenido que enfrentarse a una situación similar, porque entonces, claro, ¿cómo haces investigación, conservación? ¿Cómo mitigas o compensas cuando no puedes acceder a la zona? Entonces, estos espacios son importantes para aprender de los otros que ya han pasado por este tipo de problemáticas ambientales y tal vez ver de una forma más clara cómo podemos actuar. Entonces, cualquier sugerencia, cualquier alianza que ustedes crean que podamos establecer con nosotros como Asociación Nacional de Ecología, con los diferentes grupos que están en Venezuela trabajando, pues pueden comunicarse con nosotros y comenzar estas alianzas. Yo creo que eso sería lo más importante por ahora. Mil gracias, muchísimas gracias por su participación. Qué pena poner este horario tan atravesado con el Mundial y los esperamos en la próxima oportunidad.